Cariamanga es una ciudad ecuatoriana, cabecera cantonal del cantón Calvas, así como la tercera urbe más grande y poblada de la provincia de Loja. Se localiza al sur de la región interandina del Ecuador, asentada en una meseta baja de la cordillera occidental de los Andes, en las faldas del Cerro Ahuaca, a una altitud de 1950 metros SNM y con un clima templado seco de 20 grados centígrados en promedio. Época prehispánica. Durante miles de años llegaron a estos territorios multiplicidad de etnias con sus lenguas que han dejado una huella muy profunda en la toponimia, antroponimia, habla popular y costumbres de la población de sus actuales habitantes. Con la llegada de los incas aproximadamente entre 1560 a 1575, se cambió o transformaron los nombres de los lugares, llegaron nuevos apellidos quichvas, aymaras, mapuches, guaraníes, etc., que junto a los autóctonos de origen arawak, nahuatl, maya, austronésicos, etc., han formado un crisol o arcoíris de verdaderos tesoros de identidad cariamanguense. Los incas escogieron a Cariamanga por su ubicación con privilegiado clima, abundantes manantiales y quebradas con agua fresca y por estar atravesada por los caminos ancestrales que luego serían parte del Capagñán. Cariamanga fue un territorio de la misma familia étnica y lingüística de los protojíbaros, arabacos, chibchas, etc., y cuyos parientes actuales son los suaras, aguarunas o abajún, achuaras y huambizá, aunque hay bastantes aportaciones de las lenguas arabacas, tucanas, paños, chibcha, nahuatl y mayas o mayenses y de lenguas tan lejanas como las de Australia y Filipinas, lo que nos presenta un crisol de etnias y lenguas, dicho en otras palabras de un tronco lingüístico milenario. Es conocido que en la provincia de Loja habitaron los paltas, calvas, malacatos, parientes de los bracamoros del Alto Chinchipe y el nororiente peruano. Los incas en su expansión hacia el sur del actual Ecuador, sometieron tras cruentas batallas a los calvas guayacundos. Antes de la llegada de los ibéricos, habitaban en Cariamanga dos parcialidades, una autóctona la de los ichucas, jíbaros, y la otra los coyanas, quichuas aymaras mapuches, traídos por los incas, y su territorio se extendía 2 leguas alrededor del pueblo. A inicios del 1600 aproximadamente, empiezan a llegar otros indígenas especialmente desde la zona de los Cañarís, para suplir la mano de obra en las mitas y haciendas, por el drástico descenso de la población indígena de la provincia de Calvas. No existe en ningún documento colonial el nombre de Curimanga, como origen de la actual ciudad de Cariamanga. Toponimia o significado del nombre Cariamanga he leído en innumerables libros, páginas web, investigaciones, etc., que Cariamanga proviene de las voces quichuas curi igual a oro y manga igual a olla y que Cariamanga es olla de oro, pero no hay base científica, por las siguientes razones. Cariamanga, según se sabe, no tiene minas de oro, ni hay oro en sus ríos o quebradas circundantes. Lo anterior es sumamente importante, porque los primeros pobladores bautizaban a los cerros, ríos, quebradas, plantas, animales, etc., tomando en cuenta los elementos presentes o de gran significación en su cosmovisión andina. Curimanga, la menciona por primera vez el profesor Darío Cisneros en su monografía del Cantón Calvas, publicada en el año 1953, y luego después el profesor Gustavo Cabezas Jaramillo en su monografía del Cantón Calvas del año 1962 y en escritos antiguos del Archivo Nacional de Historia. Se menciona siempre el pueblo de Cariamanga desde el año de 1591, cuando era encomienda del capitán Pedro Pacheco, Jorge García Alberca. Cariamanga en la época colonial en la colonia Cariamanga, fue la capital de la encomienda y luego provincia de Calvas en el corregimiento de Loja. En este pueblo se sucedieron muchos tenientes de corregidor y justicia mayor de la provincia de Calvas, que era una autoridad que administraba justicia a indígenas, españoles, mestizos, negros, etc. De igual manera había los cabildos indígenas de los indígenas ichucas, coyanas y luego los forasteros. La actual ciudad está situada al pie del granítico cerro llamado Ahuaca, Vaca o Bahuaca por Juan de Velasco en su Historia del Reino de Quito o Ahuaca como decimos actualmente. El padre Velasco describe al cerro como un cono casi perfecto a cuyo pie había un manantial.
A inicios del 1550 o 1560, se formó como doctrina de indios o pueblo de indios, porque para el encomendero español y el cura doctrinero, el tenerlos reunidos en un pueblo, les facilitaba cobrar impuestos, adoctrinarlos y asignarles las tareas omita. En la colonia fue capital o asiento principal, pueblo indígena, de la provincia de Calvas, de los Calvas, de Calva o Calvas, como escribían los españoles al referirse a la región de los actuales cantones de Gonzanamá, Calvas, Quilanga, Sosoranga, Macará y Espíndola. La provincia de Zarza es mencionada por el padre Juan de Velasco en su Historia del Reino de Quito. Nunca hubo una etnia, parcialidad o tribu con este nombre. Jorge Enrique García Alberca, La provincia de Calvas, obra inédita. Del pueblo de indios de Cariamanga a Villa de Cariamanga. Al terminar el siglo XVIII, ya se la menciona en algunos documentos coloniales como Villa de Cariamanga, y es en la Ley de División Territorial de la Gran Colombia que se crea el Cantón Cariamanga el 25 de junio de 1824, la provincia de Calvas, Jorge García Alberca. En una partida bautismal el padre Tomás Espinosa, bautiza a una niña y se lee textualmente, en esta iglesia de Cariamanga, en 30 de septiembre de 1825 años. Yo Tomás Espinosa, cura propio de dicha villa, bautice, puse oleo y crisma a María Micaela, hija del capitán de milicias Ramón Nudeña y Agustina Aguirre. Antes de esta fecha se menciona el pueblo de Cariamanga. En la conformación del gobierno federal de Loja en 1859, se crea el Cantón Calvas, hecho que es ratificado por el presidente Gabriel García Moreno en 1861 y años más tarde. La capital se trasladó a Sosoranga, pero el 14 de octubre de 1863, Cariamanga fue restituida como capital del cantón, durante el gobierno de Gabriel García Moreno. Durante el siglo XIX y hasta aproximadamente 1950, se la sigue nombrando como Villa de Cariamanga, según consta en los volúmenes de 1947, 1948, 1949 y 1950 de Academia Nacional de Historia y otros documentos. Tomado del libro inédito, La provincia de Calvas de, licenciado Miriam Isabel Correa Correa y el doctor Jorge García Alberca. Cantón Cariamanga. En la elección de las Cortes de Cádiz, para la Constitución Española de 1810 a 1814, se convocan a electores de las viceparroquias y parroquias eclesiásticas del Obispado de Cuenca. En la provincia de Loja las parroquias de curas pasaron a ser las parroquias civiles, entre ellas algunos pueblos y hoy ciudades y capitales de parroquias y cantones de la provincia de Loja. El Cantón Cariamanga, como ya hemos señalado en líneas anteriores, se crea el 25 de junio de 1824 y tuvo como capital la hasta entonces parroquia y pueblo de Cariamanga, que es ascendida a la categoría de villa, categoría o denominación que se prolongó hasta aproximadamente hasta la década 1950 a 1960. Los otros pueblos que conformaban el Cantón Cariamanga eran Gonzanamá, Quilanga, Amaluza, Sosoranga, Macará, Colaizacapic, Colaizaca, Utuana, Jimbura, Changaimina, Tacamoros, Zacapalca, Nambacola. Muchos de estos pueblos pasaron en los siglos XIX y XX a conformar nuevos cantones y parroquias y algunos de ellos a ser capitales parroquiales o cantonales. Esta división territorial se tomó de acuerdo a la división eclesiástica para la creación del Obispado de Cuenca, a la cual pasó a pertenecer el corregimiento de Loja al separarse del Obispado de Quito. Cariamanga en el siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX, Cariamanga era una villa eminentemente rural, no contaba con los servicios básicos de agua, luz eléctrica, canalización, carreteras. Lo que sí contaba era con servicio telegráfico, que había sido inaugurado a finales del siglo XIX. Hechos importantes en el siglo XX. Como hechos importantes tenemos algunos que en el campo educativo, social, cultural, deportivo, de comunicaciones, servicios básicos que marcaran hitos históricos entre los que detallamos brevemente de manera cronológica. En el año 1932 se construye el primer proyecto de agua potable en el sitio y quebrada Churumaco. En el año 1930 llega el primer automóvil desarmado desde Guayaquil,
Paita, de allí en tren hasta Sullana, en camión hasta Macará y finalmente a lomo de mulas a Cariamanga. En el año 1946 llega la carretera a Cariamanga, con ayuda de militares, población civil donde los varones comprendidos entre 20 y 50 años realizaron la conscripción vial. A mediados del siglo anterior se instala la primera planta termoeléctrica en la ciudad, porque antes se alumbraba con mecheros que se colocaban en unos postes de madera. En el año 1910 a 1920 estuvo vigente el primer club llamado Mariano Samaniego. En 1920 llegan los hermanos cristianos de La Salle, siendo su primer director y profesor el hermano de origen francés Adolfo Letombe. El año de 1939 se crea el Normal Rural Eloy Alfaro. Tomado del libro inédito, La provincia de Calvas de, licenciado Miriam Isabel Correa Correa y el doctor Jorge García Alberca.